Hola, ¿cómo están? Hoy día he preparado una microcápsula de estudio que toma los temas que más se han estado dando en los exámenes del Ministerio de Educación. Ustedes van a encontrar aquí preguntas, van a encontrar conceptos, van a encontrar ejercitación. Así que yo les invito a que ustedes puedan desarrollar esta microcápsula para tener una mejor presentación en vuestro examen. Empecemos. Uno de los temas que se trató era reconocer características propias de una reacción de combustión. Dice la reacción de combustión se basa en la reacción química exotérmica, o sea que libera energía, de una sustancia o mezcla de sustancias llamadas combustibles con el oxígeno. Esta característica de esta reacción es la formación de energía por medio de una llama, que es la masa gaseosa incandescente que emite luz y calor, que está en contacto con las sustancias combustibles. Quiero decirles que la combustión requiere esencialmente de un combustible, que puede ser madera, puede ser petróleo, benzina, parafina, papel, pasto. Ese es un combustible y el comburente es el oxígeno. Tienen que haber estos dos elementos presentes en una reacción de combustión, pero además necesita de una chispa o algo que encienda esa reacción. Si no hay la chispa, no hay combustión. Si no hay oxígeno, no hay combustión. Si no hay algún tipo de combustible, como lo hemos mencionado, petróleo, benzina, parafina, madera, no hay combustión. Otro tema era reconocer la capacidad de penetración de materiales de las emisiones radiactivas gamma. La emisión radiactiva gamma es una radiación u onda electromagnética muy distinta a la emisión alfa y beta, idéntica a la luz, pero contenido energético muy superior. Desprovista de masa, la radiación gamma es capaz de atravesar la materia y de realizar amplios recorridos sin encontrar ningún obstáculo. Puede viajar a través del aire grandes distancias y para detenerla completamente se debe interponer un bloque de plomo de aproximadamente 22 centímetros. Es una radiación muy energética y es una radiación electromagnética. Otro tema que aparece es reconocer los enlaces en sustancias químicas. Aquí se pregunta específicamente por reconocer el enlace iónico en la sal de cloruro de cobre. Analizaremos primero cuál es la configuración electrónica del cobre. El cobre, sus átomos tienen la estructura electrónica del 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 y 4s1. Ustedes pueden fijarse que en el nivel 4s aparece un 1. Esto significa que en ese último nivel energético hay un electrón. Con un electrón en su último nivel energético, o sea, requiere entregar un electrón para estabilizarse. ¿Por qué tiene que estabilizarse? Si ustedes sacan ese último electrón, la configuración va a llegar hasta el 3d10 y anteriormente aparece el 3p6. El 3p6 ya es un gas noble. Y el siguiente nivel energético, 3D, aparece con 10 electrones, o sea, está completo ese nivel electrónico. Luego, para estar estable, requiere entregar ese único electrón que aparece ahí. Por otro lado, el cloro, su átomo tiene una estructura electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3
P5, reconociendo que el nivel P puede aguantar o tener como máximo 6 electrones, o sea, significa que le falta un electrón para completar su nivel energético. Con 5 electrones en su último nivel electrónico, o sea, requiere solamente ganar un electrón para estabilizarse. En todas las reacciones químicas hay elementos que entregan electrones y otros que reciben electrones. ¿Para qué? Para completar su último nivel energético y así hacerse estables. Esa es, por último, casi la finalidad de los enlaces químicos, hacerse estables. Se preguntaba entonces reconocer el enlace iónico en la sal de cloruro de cobre. Luego se produce en esta unión dos iones, uno positivo, cobre más, que ha entregado un electrón, y otro ion negativo, cloruro, que recibe el electrón. Entre ellos se produce una atracción electrostática muy fuerte, generada por un enlace iónico. Otro de los temas que aparece es reconocer la configuración electrónica de un gas noble. Como habíamos dicho anteriormente, los gases nobles se caracterizan por tener completo su último subnivel energético con 6 electrones, a diferencia del helio, que tiene completo su último nivel energético con 2 electrones. Si vemos la configuración, vemos que el helio tiene un S2, tiene un único nivel energético y está completo, luego es un gas noble. Después viene el neón, tiene configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6. Su último nivel energético está con 6 electrones, o sea, también está completo y está con 6 electrones. Después viene el argón, tiene 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Vemos que su último nivel energético también, subnivel P, también tiene 6 electrones, o sea, está completo. Luego, las características de los gases nobles es que tienen su último subnivel energético P con 6 electrones. Se pregunta, al aplicar la teoría de orbitales para establecer la configuración electrónica de un elemento a partir de su número atómico. Aquí lo que se trata es cómo nosotros vamos a distribuir los electrones según su número atómico. Para establecer la configuración electrónica se recurre al siguiente ordenamiento de llenado. Esto es importante que ustedes lo practiquen, lo reconozcan, lo vean y puedan hacer algunos ejercicios si ustedes tienen el sistema periódico, que en la parte de atrás aparece cómo es la distribución electrónica de los elementos. Aquí aparece que primero se llena el nivel 1 con su nivel S, con 2 electrones. Y ahí aparece, como está lleno, aparece el gas noble helio. Enseguida se llena el subnivel o el nivel energético 2S2 con 2 electrones. Después se llena el 2P con 6 electrones. Después se llena el 3S con 2 electrones, el 3P con 6 electrones, y antes de pasar al 3D con 10 electrones, se pasa al 4S con 2 electrones para volver al 3D con 10 electrones. Después baja la configuración o el llenado al 4P6 y al 5S2. Se dice analizar cómo influye la altitud en la presión de la atmósfera. El planeta Tierra tiene una cubierta de aire llamada atmósfera, que ejerce una presión por el peso del aire. Aunque parece raro, pero el aire pesa. Y ese peso que nosotros estamos recibiendo permanentemente sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros hombros,
es la presión atmosférica. Sobre todo lo que está sobre la superficie de la Tierra. O sea, todo lo que está sobre la superficie de la Tierra tiene como peso la atmósfera. O sea, esa capa de aire pesa sobre nosotros. Al ir alejándonos de la superficie, o sea, ir subiendo, la capa de aire se hace más delgada, lógicamente. Menos aire, al haber menos aire, a medida que subimos o nos alejamos de la superficie, habrá menos aire y por lo tanto habrá menos presión atmosférica. Luego, la presión atmosférica está influida, o bien digo influida por la altitud con que nos encontremos. Se dice reconocer la ley de los gases que corresponde a su representación. Estamos hablando de la ley de Boyle. Afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos un volumen y a una cierta presión, siempre variando la presión o variando el volumen, el producto de ambas siempre va a ser constante. A menor volumen, mayor presión. Y a mayor volumen, menor presión. Eso es porque el producto de estas ambas variables, volumen y presión, se mantiene siempre constante. Aquí vemos un ejemplo de la ley de Boyle-Mariotte. Tenemos un recipiente sellado que está sometido a una presión de 1 atmósfera y el volumen del recipiente es de 1,5 litros de gas a temperatura constante. Si nosotros ejercemos una presión de 2 atmósferas, o sea, el doble de 1 atmósfera, 2 atmósferas, el volumen va a disminuir a la mitad. O sea, al aumentar la presión, disminuye el volumen. Por eso es que se dice que son inversamente proporcionales. Si una sube, la otra baja. Si multiplicamos la presión 1 por el volumen 1, vamos a tener un valor constante, que es igual a 1,5, que es igual a multiplicar el volumen 2 por la presión 2. La ley de Boyle-Mariotte a temperatura constante. Esto ocurre cuando nosotros tenemos un recipiente que vamos a ejercer algún tipo de cambio en él. Como P1 por B1 es constante y P2 por B2 también es constante, luego P1 por B1 es igual a P2 por B2, porque como ambas son constantes, luego no es problema. Con esta fórmula se puede calcular lo que ocurre cuando varían, ya sea los valores de la presión o del volumen, en un trasvasije de un gas a temperatura constante. No varía la temperatura. Aplicar la relación entre volumen y presión de un gas en una situación dada. Podemos tomar como ejemplo el gas encerrado en una jeringa. Si aumentamos la presión en la jeringa, el gas contenido en ella hará disminuir su volumen. Por el contrario, si este mismo gas contenido en la jeringa hacemos que ocupe más volumen, al descomprimir esa jeringa, hará que la presión disminuya. Siempre se cumplirá que el volumen por la presión siempre va a ser una constante. Otro tema que aparece es describir el cambio de estado del agua en base al modelo cinético molecular. Las moléculas de agua, según en el estado físico en que se encuentren, será la cinética que ocurra entre sus partículas. O sea, estamos hablando de cinética, estamos hablando de movimiento.
las partículas normalmente están vibrando o están moviéndose o alejándose lo más una de las otras, reconociendo como cinética el movimiento que ocurre entre las partículas. En el estado sólido hay rigidez entre las moléculas de agua que no le permite moverse. Luego su energía cinética es muy baja. En estado líquido, ustedes lo han podido apreciar, las moléculas de agua se mueven más libremente. Luego, estas tienen más energía cinética, o sea, tienen más capacidad de movimiento. Y por último, las partículas de agua en estado gaseoso o vapor tienden a alejarse lo más posible una de las otras. Gran movimiento, debido a la gran energía cinética que contienen. Recordemos que la energía cinética es la energía del movimiento. En estado sólido está muy comprimida, luego no hay movimiento. Solamente hay un estado vibracional. En el estado líquido, las moléculas se mueven más libremente. Podemos observar que el agua se mueve, se puede transportar. Y por último, en las partículas en estado gaseoso o de vapor, cuando vemos que sale el vapor por la tetera, no sale un chorrito, sino que sale un estado en que las partículas tienden a alejarse una de las otras y como que van desapareciendo en la atmósfera. Otro tema es comparar las características del aire a diferentes alturas. Recordemos que el aire es una mezcla de gases, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, entre muchos. Los átomos y las moléculas de los gases tienen diferentes pesos moleculares. Por ejemplo, el oxígeno tiene una masa de 32 gramos por mol, el nitrógeno de 28 gramos por mol, el dióxido de carbono de 44 gramos por mol. Esto significa que vamos a encontrar más oxígeno más cerca de la superficie de la Tierra que en altura, y el CO2 más apegado a la Tierra porque es más pesado, útil a las plantas. En altura encontramos otros gases más livianos y menos oxígeno requeridos para la respiración humana. Luego, mientras más altura encontremos en la atmósfera, menos oxígeno vamos a encontrar, más nitrógeno y otros gases más que no están hoy día puestos aquí en esta diapositiva. Otro tema es reconocer la representación tridimensional de una molécula orgánica. Tenemos diferentes formas de expresar una fórmula, las fórmulas tridimensionales, que aparece como tres patitas y sosteniendo a un átomo de cloro, el carbono al centro, hay una molécula de amonio aquí al extremo izquierdo, al fondo hay una molécula de un CH3 y como saliendo aparece un OH, un hidroxilo. Aparece también la fórmula esqueletales, que solamente aparece rayitas, donde confluyen las rayas aparece un átomo central que está ahí, y en la punta de cada una de las rayitas aparece otro átomo que puede ser cualquier elemento químico que esté asociado a esta cadena. Aquí podemos ver el modelo molecular del ácido acético. Vemos dos carbonos centrales grises oscuros. Aparecen más claros, más pequeñitos los tres átomos de hidrógeno. Y en la extrema derecha aparece hacia arriba un átomo de oxígeno haciendo un doble enlace con el carbono. Y para abajo un enlace con un oxígeno, y ese oxígeno está unido a un átomo de hidrógeno. Lo importante de esto es que
El carbono siempre y siempre va a estar unido con 4 enlaces. Si ustedes pueden ver en el carbono de la izquierda, aparecen 3 átomos de hidrógeno y un enlace uniéndose al otro carbono. O sea, 3 con hidrógeno y 1 con carbono, 4. En el átomo de la derecha aparece 2 enlaces con el oxígeno de arriba, un enlace con el oxígeno de abajo y un enlace con el carbono de la izquierda. Y ahí tienen los 4 enlaces. El oxígeno siempre va a estar unido con 2 enlaces. Y en el oxígeno de abajo aparece un enlace uniéndose al carbono y otro enlace más abajo uniéndose al hidrógeno. Y los hidrógenos siempre unidos con un enlace. Esa es la manera de reconocer entonces los enlaces que aparecen en esta molécula. Otro tema es explicar las consecuencias que tiene en el ecosistema el uso de combustibles fósiles. Podemos decir que la combustión completa o incompleta de los combustibles fósiles, petróleo y carbón, producen, además de importante energía útil para el ser humano, CO2, dióxido de carbono o anhídrido carbónico, y CO, monóxido de carbono. La alta emisión de estos gases son lo que produce el efecto invernadero, capa de gases encargado del sobrecalentamiento de la capa atmosférica, cambios climáticos, derretimiento de los casquetes polares y el aumento de la temperatura de los mares y océanos. Otro tema es identificar la función del intestino grueso para la nutrición. Podemos decir que el intestino grueso está constituido por el colon, el ciego y el recto. En el intestino grueso no hay acción de fermentos o enzimas. En esta zona se acumulan las sustancias no digeridas y se absorbe el agua para posteriormente ser eliminada en la forma de heces. El orificio terminal del tubo digestivo lo constituye el ano. Entonces, para la nutrición, el intestino grueso está solamente destinado a recibir los desechos orgánicos y después ser expulsado al exterior por el ano. Otro tema es identificar la estructura que distinguen a los diferentes tipos de células eucariontes. Este tipo de células se caracterizan todas por tener un núcleo organizado protegido por una membrana nuclear. Eso es una cosa más importante de este tipo de células, que tienen su núcleo organizado, o sea, tienen todo el ADN protegido por una membrana nuclear. Solo las células vegetales tienen una pared celular que les da protección. También se distinguen células con flagelos o cilios en las células animales, como lo son los espermatozoides. También la característica está en el ADN, que tiene una forma lineal, doble hebra helicoidal. Se pedía identificar la importancia de la fotosíntesis para los seres vivos. Recordad que la fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos para las plantas. Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila, que es una sustancia de color verde que contienen en las hojas. Las plantas, vegetales o frutas, son la base alimenticia de gran parte de los seres vivos, humanos y animales. Luego, sin fotosíntesis no estaría desarrollándose
las plantas, que son la materia prima, como base de la pirámide de los alimentos. Aquí se pide comparar los productos de los procesos de mitosis y meiosis. Diremos que las células no surgen espontáneamente, sino que se reproducen de una célula madre o progenitora. La mitosis es la parte del ciclo celular de división que experimenta toda célula para multiplicarse e implica la participación del núcleo, para asegurar que cada célula hija reciba una copia de cada cromosoma de la célula progenitora. En cambio, la meiosis se puede definir como la división celular especializada que da origen a las células llamadas gametos y que tienen la mitad del número de cromosomas normal de cromosomas. O sea, la mitosis le entrega a las células hijas una gama completa de sus de todo lo que corresponde a sus células. Otro tema es analizar el efecto de la osmosis en una situación cotidiana. Diremos que la osmosis es un fenómeno en el que se produce el paso o difusión de un disolvente a través de una membrana semipermeable, la cual permite el paso del disolvente, pero no del soluto, desde una disolución más diluida a otra de una solución más diluida a otra más concentrada. Por ejemplo, las plantas toman agua y minerales de las raíces con la ayuda de la osmosis. Ese es un ejemplo cotidiano que se da de este proceso. Se pide analizar el efecto de la osmosis en una situación cotidiana. Los medios acuosos separados por membranas semipermeables pueden tener diferentes concentraciones y se denominan, por un lado, los hipertónicos, los que tienen una elevada concentración de soluto con respecto a otros en los que la concentración es inferior. Los hipotónicos, soluciones que contienen una concentración de soluto baja con respecto a otro que la tiene en forma superior. Las moléculas de agua difunden desde los medios hipotónicos hacia los hipertónicos, provocando un aumento de la presión sobre la cara de las membranas del compartimiento hipotónico denominada presión osmótica. Como consecuencia del proceso osmótico se puede alcanzar el equilibrio, igualándose las concentraciones, y entonces los medios serán isotónicos, es decir, tienen la misma cantidad de concentración. Aquí podemos ver o reconocer el resultado de un proceso de osmosis a partir de un esquema. Tenemos en el esquema de la izquierda, tenemos un recipiente con soluto y solvente, y entre medio hay una membrana semipermeable. Al lado izquierdo de este recipiente aparece una solución diluida, y al lado derecho, número 2, aparece una solución concentrada. Mediante la osmosis hay un pasaje de solvente desde la solución diluida a la solución concentrada. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se produce el proceso de osmosis. Osmosis directa, la solución diluida o el flujo de agua pasa hacia la solución concentrada.
Y respecto al proceso de osmosis inversa, por medio de la presión, la solución concentrada es empujada por esta presión, atraviesa entonces el líquido o aparece el líquido fluyendo a través de la membrana hacia el lado derecho, donde se acumula el agua más pura. Estos proceso de osmosis inversa es lo que se está ocupando en el norte de Chile para desalinizar las aguas y ocuparlas en minería. Otro tema que aparece es reconocer el proceso de ovogénesis a partir de su descripción. Diremos que el proceso de creación de los óvulos recibe el nombre de ovogénesis. Su desarrollo implica la meiosis de una célula de tipo diploide, formándose una célula haploide de carácter funcional, el gameto femenino, es decir, el óvulo, y otras tres que no son funcionales. Aplicar la ley de segregación de Mendel en la resolución de un problema simple de herencia. Diremos que el genotipo es el conjunto de los genes y la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie. El genotipo se transmite de generación en generación. Por otro lado, el fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. Aquí tenemos una serie de definiciones donde aparecen los fenotipos y los genotipos. Se pide describir un fenómeno de transmisión de calor. Diremos que la transmisión de calor es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Cuando un cuerpo, por ejemplo un objeto sólido o un fluido, están a una temperatura diferente de la de su entorno u otro cuerpo, la transferencia de energía térmica, también conocida como transferencia de calor o intercambio de calor, ocurre de tal manera que el cuerpo y su entorno alcancen el equilibrio térmico. ¿Qué significa esto? Significa que siempre va a haber una transmisión de calor desde la parte más caliente hacia la parte más fría. Puede ser por convección, por conducción o por radiación. La forma de transmitir el calor. Aquí aparece también, referente a la pregunta anterior, describir un fenómeno de transmisión de calor. Tenemos la conducción, transferencia de calor a través de un material, convección, transferencia de calor por ascenso de un gas o de un líquido, y la radiación, transferencia de calor por inminente ondas o mediante ondas que son las que van produciendo el calor hacia el exterior. Otro tema es la relación entre genotipo y fenotipo. El genotipo corresponde a la genética que aparece en la doble hélice, que junto con el medio ambiente es lo que va a formar el fenotipo. O sea, según donde se críe el ser, este ser con el medio ambiente donde se está desarrollando es lo que va a conformar el fenotipo.
El genotipo es la herencia propia que trae cada individuo. Y el fenotipo es cómo esa característica se va a desarrollar en este medio ambiente externo. Reconocer el rol de un organismo en una cadena alimenticia o alimentaria. Tenemos en la cadena alimentaria productores, consumidores y descomponedores. Tenemos una pirámide de alimentos donde aparecen en la base los descomponedores, después aparecen los productores, los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios. Aquí en esta cadena también, o esta pirámide, aparece como productores, aparecen las hierbas, los frutos, los árboles. Aparece más abajo los descomponedores. Los descomponedores son aquellas partículas o sustancias que desdoblan la materia orgánica y la dejan en forma inorgánica. Sobre ello están los herbívoros. Sobre los herbívoros están los carnívoros de primer orden y después están los carnívoros de segundo orden, como leones y leopardos. Aquí tenemos otra red alimenticia de aves acuáticas en una bahía, que es bastante compleja, pero está referida al mismo tipo de red como la anterior. Aquí se pide comparar a un organismo autótrofo con un heterótrofo. Los autótrofos son organismos productores, producen su propio alimento, mientras que los heterótrofos son consumidores, no producen lo que consumen. Los heterótrofos necesitan energía química, mientras que los autótrofos necesitan energía lumínica y química. Nosotros estamos entre los heterótrofos. Eso ha sido todo por ahora, esperando que le vaya bien en el examen y tendremos una segunda clase la próxima semana. Hasta pronto.